En este vídeo vamos a tratar con cierta profundidad los principales enfoques teóricos que se han ido desarrollando en relación a lo que se conoce como la estructuración conceptual. Es decir, los enfoques teóricos que han propuesto formas diferentes o las formas diferentes en las que somos capaces de representar mentalmente lo que llamamos una categoría. Recordar que esa representación mental de la categoría es habitualmente denominada con la palabra concepto en el ámbito de la psicología cognitiva. Las ideas que vamos a tratar aquí están recogidas de una manera más extensa en el capítulo 3 del manual, en particular en la primera parte o la primera sección de dicho capítulo. El primer enfoque teórico conocido sobre la representación de las categorías es el denominado enfoque clásico o de propiedades definitorias. Este enfoque se caracteriza por defender una serie de principios en relación a la forma en la que nuestros conceptos incluyen la información relevante sobre las categorías. En particular, lo que propone este modelo es que existen un conjunto de propiedades necesarias y suficientes, que son o constituyen la representación del concepto, que ese conjunto de propiedades necesarias y suficientes permiten que se realicen categorizaciones exhaustivas, es decir, permiten que podamos con total seguridad decir si un ejemplar o un ítem determinado pertenece a la categoría A o no pertenece, no admite grado, o se pertenece o no se pertenece a una categoría, y además ese enfoque tiene otro principio asociado que es el que defiende que todos los miembros de una misma categoría son igualmente representativos de estas. Estos tres principios son los que conforman el conocido enfoque clásico o de propiedades definitorias. Tened en cuenta que por propiedades necesarias y suficientes se entiende, por un lado, las necesarias, es decir, deben estar presentes en el ejemplar que queremos categorizar, porque en caso de no estar, no podríamos categorizarlo como perteneciente a una categoría dada. Y deben ser suficientes porque si tenemos un conjunto de ellas, ese conjunto nos debería permitir con total seguridad de indicar si un ejemplar, un ítem o un estímulo que tenemos delante pertenece a una categoría dada. Por lo tanto, lo que este enfoque sostiene es que ante la percepción de un estímulo como el que tenéis representado aquí en la figura, una taza, no una taza muy típica, pero una taza al fin y al cabo, o eso nos parece, pues como decía, este enfoque lo que sostiene es que ante la percepción de este estímulo, nuestro sistema perceptivo nos va a permitir identificar una serie de propiedades, las cuales pueden coincidir o no con la representación mental que tenemos de la categoría, en este caso de la categoría taza. Es decir, pueden coincidir o no con eso que llamamos el concepto de taza y que asumimos que de alguna manera está codificado en nuestra memoria. En este caso, según este enfoque, lo que tendríamos es un conjunto, es decir, tendríamos la definición formada por un conjunto de propiedades que son necesarias y en su conjunto suficiente para poder decidir si el estímulo en cuestión es una taza o no. En este caso, podríamos prever que a lo mejor lo identificaría como taza, a pesar de no ser precisamente un ejemplar muy típico de taza. El proceso de categorización, por tanto, estaría anclado en este caso a la asociación que podemos hacer entre la percepción de las propiedades del estímulo y esa definición que tenemos representada en memoria, también formada por un conjunto de propiedades. Hay que tener en cuenta que este modelo, aunque nos pueda parecer en principio un tanto irreal, es también un modelo que tiene un amplio arraigo tanto en nuestra cultura como en la tradición filosófica. En esta última, la tradición filosófica, se puede remontar incluso hasta Aristóteles y ha sido defendido durante siglos y siglos como un modelo de cómo se representan las categorías o cómo están formadas las categorías. En nuestro ámbito personal, en el ámbito cultural, es también un modelo que a nosotros nos puede parecer bastante intuitivo en ciertas ocasiones, puesto que nos permite decidir si definitivamente algo, un estímulo, un ítem determinado, pertenece o no a una determinada categoría. Esto es lo que en general deseamos cuando generamos clasificaciones, categorías, las ordenamos, etc. Queremos llegar a definiciones que nos permitan identificar claramente y sin duda si un ejemplar pertenece o un determinado estímulo pertenece a una categoría o no. Como veremos, este modelo, sin embargo, se ha enfrentado a una serie de problemas que demuestran que ese tipo de idealizado de definiciones y categorizaciones
pues son más bien imposibles desde un punto de vista psicológico. Es posible que a pesar de todo sí que pensemos que existen algunos conceptos o categorías que pueden ser definidas según lo indicado por el enfoque clásico. Es decir, una definición se puede obtener para ellas una definición formada por propiedades que son necesarias y en su conjunto suficientes. Por ejemplo, la definición de cuadrado, de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, podría quizás formar parte de este tipo de conceptos o categorías que siguen lo indicado por el enfoque clásico. En este sentido, pues parece que podríamos determinar de forma muy clara si un ejemplar es o no un cuadrado en función de estas dos propiedades. Además, probablemente consideraríamos que cualquier tipo de cuadrado es igualmente representativo de la categoría cuadrado. Además del ejemplo cuadrado, pues se nos pueden ocurrir otros ejemplos como el de soltero, definido como varón, adulto, no casado, o el de número par, que es un número divisible por 2. Sin embargo, incluso para estas definiciones o estos conceptos que podríamos aparentemente definir de una forma bastante clara, pues incluso para estos conceptos hay algo que no funciona bien si seguimos la idea propuesta por el enfoque clásico. Así, por ejemplo, con respecto al cuadrado, pues seguramente al cuadrado que tenemos a la derecha no tendríamos ningún problema en categorizarlo como cuadrado. Sin embargo, ese cuadrado, ese dibujo, no parece cumplir perfectamente con la regla que hemos trazado, la de tener los ángulos rectos, por ejemplo. Igualmente, para el concepto de número par, pues el número par es cualquier número divisible por 2. Entonces, 2, 4, 106 o 304 son ejemplos de números pares. Sin embargo, si yo te pregunto o yo os pregunto, ¿son todos los números, estos 4 números, igual de representativos de número par? Pues posible que indiquemos que no, que quizás el 2 y el 4 son realmente más representativos de número par que 106 y 304. Esto nos demuestra que incluso en estas categorías más artificiales, más convencionales, en la que se han formado probablemente basándonos en determinado tipo de reglas, incluso para este tipo de categorías, hay algo que no termina de funcionar del todo dentro del enfoque clásico. Las primeras críticas al enfoque clásico vinieron desde dentro de la propia filosofía. El problema que se detectó es la dificultad para hallar un conjunto de propiedades necesarias y suficientes que permitiesen definir de forma absoluta cualquiera de las categorías que habitualmente utilizamos. Más allá de esta crítica de corte teórico, el enfoque clásico también se enfrentó con una grave dificultad dentro de la psicología. Dentro de la psicología hay un fenómeno muy ampliamente conocido y muy robusto que es el efecto de la tipicidad. El enfoque clásico tenía problemas para dar cuenta de tuvo problemas para dar cuenta de este efecto, el efecto de tipicidad. Este efecto lo que viene a indicar es que para nosotros los ejemplares de una categoría no son todos igualmente representativos de esa categoría o concepto. Sin embargo, según indicaba los principios del enfoque clásico, los ejemplares de una categoría sí que son igualmente representativos de esa categoría. No hay diferencia entre ellos, no hay diferencias de grado entre los distintos ejemplares. Pero como he indicado, se realizaron una serie de estudios que permitieron demostrar que realmente no son igualmente representativos para nosotros todos los ejemplares de una categoría. Por ejemplo, no es igualmente representativo de la categoría o el concepto tazas las tazas que tenéis representadas a la izquierda. Algunas son más representativas, probablemente las que están en la parte superior, y otras son menos representativas del concepto taza. Y lo mismo ocurre para categorías naturales, como puede ser, por ejemplo, la categoría perro. No es lo mismo el perro pastor que veis en la parte superior como representativo de perro, que no es el perro que tenéis en la parte inferior, un perro pastor de los Alpes, que no parece inicialmente igualmente representativo de perro y que incluso en algún momento, viéndolo como lo estamos viendo, tendríamos dificultad para saber si es realmente un perro. Desde luego no sería para nosotros un perro igualmente típico de la categoría como un pastor alemán. Por lo tanto, el principal problema que se ha encontrado el enfoque clásico dentro de la psicología es para dar cuenta del fenómeno de la tipicidad, y ello es debido a su supuesto de equivalencia intercategorial, es decir, a ese principio que nos viene a decir que todos los ejemplares de una categoría son igualmente representativos de esta.
Es cierto que algunos autores han propuesto modificaciones dentro de este enfoque clásico para tratar de dar cuenta de este efecto de la tipicidad. Sin embargo, en general, esas modificaciones lo que han hecho es, de alguna manera, separar esos nuevos modelos dentro del enfoque clásico, de la idea inicial de un conjunto de propiedades necesarias y suficientes. En este sentido, podemos decir que, de alguna manera, se aleja de un principio básico y esencial que pertenece al enfoque clásico. Como ha quedado ilustrado en los ejemplos anteriores, el efecto de tipicidad hace referencia a las diferencias que hay en representatividad entre ejemplares de una misma categoría. Diferencias entre eso que llamamos ejemplares típicos, altamente representativos de una categoría, y ejemplares atípicos, muy poco representativos de esa categoría. En psicología, la primera autora que descubrió esta diferencia entre ejemplares típicos y atípicos de una categoría fue Eleanor Ross. Ella misma y su equipo realizaron numerosas investigaciones en las que encontraron que esta diferencia entre ejemplares típicos y atípicos se podría observar en numerosas y diferentes tareas. No solo ella, sino posteriormente numerosos investigadores han realizado diferentes tipos de experimentos, estudios, combinando tareas novedosas, etc. Y todos ellos en conjunto lo que han venido a confirmar es que la tipicidad, el efecto de tipicidad, es un efecto muy robusto y muy omnipresente en psicología, y especialmente en psicología cognitiva. Aquí lo que os muestro es un conjunto de ese total de tareas que se han utilizado para comprobar cuáles son las diferencias entre ejemplares típicos y atípicos. Esa diferencia, por ejemplo, se observa en los juicios de tipicidad, cuando le preguntamos a los participantes que nos digan si un determinado ejemplar es típico o en qué nivel es típico o en qué grado es típico de una categoría dada. Por ejemplo, podemos presentar ese perro pastor alemán que hemos visto anteriormente y preguntarle cómo de representativo es o cómo de típico es de la categoría perro, en una escala que puede ir de 1 a 9 o incluso se puede hacer la pregunta de forma dicotómica, de si es o no es un ejemplar típico. Otro tipo de juicios que se ven afectados por la diferencia entre ejemplares típicos y atípicos son los juicios de pertenencia categorial. Por ejemplo, podemos presentar la frase si un pingüino es un pingüino un pájaro, y entonces lo que hacemos es medir el tiempo de reacción y los errores que se producen cuando los participantes tratan de contestar indicando si esa frase es verdadera o falsa, si realmente el pingüino es un pájaro o no. Evidentemente, cuando ponemos una paloma es un pájaro y le preguntamos que nos digan si es verdadero o falso, cuando ponemos un pingüino es un pájaro y preguntamos si es verdadero o falso, lo que se observa es que cuando el ejemplar es típico, como el caso de paloma o gorrión, pues los participantes son mucho más rápidos y cometen menos errores. Otro tipo de tarea que permite ver diferencias entre ejemplares típicos y atípicos es la identificación de categorías a partir de imágenes. Es decir, podemos presentar una imagen de pingüino o una imagen de paloma y que nos digan y pedir a los participantes que nos digan su categoría, si pertenece a la categoría, por ejemplo, de pájaro. Indícanos si este animal pertenece o indícanos los animales que pertenecen a la categoría de pájaro. Aquí no estás haciendo un juicio sobre una frase, sino que identificas el ejemplar, el estímulo, asociándolo a una categoría determinada. Un tipo de tarea algo más diferente es tratar de ofrecerle o pedirle a los participantes que ordenen los ítems en categorías. Es decir, se le da un conjunto de imágenes, por ejemplo, de diferentes tipos de animales, de pájaros, etc., y se le piden que las organice. Y normalmente se le puede dar más o menos instrucciones, pero lo que se suele observar es que los ejemplares que son típicos fácilmente se organizan o se atribuyen a una categoría, mientras que los atípicos a veces pueden estar entre dos categorías que pueden ser similares para ese ejemplar atípico. Por ejemplo, podríamos imaginar que en el caso de pingüino alguien tuviese duda de si meterlo en pájaro o en alguna otra categoría relacionada con peces o animales marinos, ¿no? Y finalmente, otro tipo de tareas en las que se pueden observar diferencia entre ejemplares típicos y atípicos es en la producción de ejemplares de una categoría. Es decir, cuando le preguntamos directamente a los participantes que nos indiquen, por ejemplo, diferentes especies o tipos de pájaro.
Generalmente los estudios de producción son algo más difíciles, están más sujetos a diferencias individuales, porque en general a los participantes, a todos, nos resulta más difícil producir de nuevo, sacar información nueva. Producimos un par de ejemplares o tres, a lo mejor no muchos, ¿no? Pero bueno, en este tipo de tareas, con ciertas instrucciones, pues se puede conseguir. La idea que quiero transmitir con todo este listado de tareas es que la diferencia que se observa entre ejemplares típicos y atípicos se ve y se puede obtener en diferentes o en un conjunto muy diferentes de tareas, y que todas ellas han demostrado que la tipicidad es un factor muy importante, es un factor crítico en nuestra forma de entender cómo se organizan las categorías y en nuestras representaciones de las categorías. De hecho, como observación general, podemos decir que en cualquier tarea que se requiera relacionar un ítem a una categoría, la tipicidad, es decir, la diferencia entre ejemplares típicos y atípicos, va a tener un efecto, o dicho con otras palabras, va a afectar o va a influir en la forma en la que desarrollamos o ejecutamos la tarea. Este principio o esta idea de observación general no solo se aplica a las tareas que hemos visto previamente. Esas tareas están fundamentalmente dirigidas a tratar de revelarnos, de descubrir cómo es nuestra estructuración conceptual, es decir, cómo representamos las categorías, cuáles son las características, cuál es la información que tenemos de alguna manera codificadas en nuestra memoria cuando representamos las categorías o cómo las categorías están representadas en eso que llamamos concepto. Sin embargo, recordad que también en el vídeo anterior os comenté que la estructuración conceptual da lugar o apoya una serie de procesos que son muy importantes también para nosotros, procesos más generales de pensamiento que son claves y que se pueden basar en gran parte en nuestro conocimiento sobre las categorías y en cómo representamos esas categorías. Hay varios ejemplos en los que la categorización puede tener un efecto, pero como norma general lo que podemos decir aquí es que siempre que estemos pensando o basando nuestro pensamiento o nuestros juicios sobre categorías, si hay una manipulación de la tipicidad, esta puede tener efecto. Y para ilustrar lo que quiero decir con esto, voy a poner un ejemplo de inferencia inductiva. Una inferencia inductiva, imaginaros el siguiente argumento. Empezamos el argumento con una primera premisa que dice que el gorrión tiene una enfermedad X. Después os presento una conclusión y es que la paloma entonces también tiene la enfermedad X. Fijaros que aquí lo que os preguntaría sería si esa conclusión se sigue de manera fuerte, si es una buena conclusión a partir de la primera premisa, que que el gorrión tiene la enfermedad X. Muchos probablemente diréis, bueno, pues es un pájaro, dada que gorrión es un pájaro y paloma también es un pájaro, pues a lo mejor sí que se sigue esa relación. Sin embargo, comparar ese argumento inductivo con este otro. Este otro argumento inductivo empieza con la premisa, el pingüino tiene la enfermedad X. Y después presentamos la misma conclusión, la paloma tiene la enfermedad X. En este caso, quizás ya tenéis más dudas, puesto que estamos partiendo de que el pingüino tiene la enfermedad X, pero el pingüino no es muy representativo de pájaro. No es muy representativo, no tiene un parecido muy grande con paloma, quizás. Entonces ahí ya podemos empezar a poner en duda si realmente esa conclusión, que la paloma tiene la enfermedad X, se sigue del hecho de que el pingüino tenga la enfermedad X. Como veis, nuestro juicio sobre la fuerza inductiva de estos argumentos va a variar en función de cómo de típico sea el ejemplar que hemos puesto en la primera premisa. Dado que estamos basándonos en inferencias inductivas basadas en categorías, la tipicidad tiene aquí claramente un efecto, un fuerte efecto. Otro ejemplo que vais a ver, y que no voy a extenderme aquí en explicarlo, pero que lo vais a ver en varios temas y fundamentalmente en el tema de razonamiento probabilístico, es el heurístico de representatividad. Este heurístico ya veréis que tiene fuertes influencias en nuestro juicio, especialmente en los juicios probabilísticos, y es un heurístico que se basa en la idea de tipicidad, porque realmente la representatividad lo que viene a decirnos es que nuestros juicios van a estar sesgados por cómo de representativo sea la información que tenemos disponible delante de nosotros. Es decir, por la tipicidad de ese estímulo, ese suceso, ese evento que tenemos que juzgar de alguna manera. Ya lo entenderéis perfectamente cuando os vayáis al tema correspondiente. La tipicidad es, por tanto, un factor o propiedad muy importante en nuestra forma de entender o comprender las categorías.
Una cuestión que surge casi inmediatamente es ¿por qué? ¿Por qué tendemos a diferenciar entre ejemplares típicos y atípicos de una misma categoría? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que explica que gorrión sea un animal, un ejemplar típico de la categoría pájaro, mientras que pingüino sea un ejemplar atípico de dicha categoría? Una primera respuesta a esta pregunta puede ser la frecuencia. Es posible que estemos más acostumbrados a ver gorriones o que sean más frecuentes los gorriones que los pingüinos. Por lo tanto, es posible que el hecho de que uno sea más típico que el otro tenga que ver con la frecuencia con la que nosotros solemos verlo o solemos tratar con ellos. Sin embargo, con un sencillo ejemplo dentro de esta misma categoría, podemos ver que la frecuencia no es la explicación de la tipicidad. Así, por ejemplo, pensad en los pollos. Los pollos son animales muy frecuentes, son ejemplares de pájaros muy frecuentes, sin embargo no son muy típicos o al menos no se les suele dar una puntuación muy elevada en tipicidad con respecto a la categoría de pájaro o ave. ¿Qué es lo que explica, por tanto, que unos ejemplares sean más típicos que otros? Si no es la frecuencia, ¿qué otra alternativa tenemos? Eleanor Ross ya propuso una posible respuesta, una propuesta bastante aceptada hoy en día, de qué podría ser el factor que genera la distribución en tipicidad dentro de una categoría. Ese factor es lo que ella denominó parecido familiar o parecido de familia. Aquí en la tabla tenéis representado lo que podría ser el parecido de familia para la categoría pájaro. Como en la columna de la izquierda, en la primera columna, tenéis ejemplares, diferentes ejemplares de la categoría, mientras que en las otras columnas lo que tenéis son propiedades que serían atribuibles a la categoría de pájaro y que algunos de estos ejemplares las tienen y otras no. En general, ella obtuvo este tipo de tabla preguntándoles a los participantes qué propiedades tenía o qué características o atributos tenían cada uno de estos ejemplares. Entonces a Gorrión le preguntaban que dijesen qué propiedades tenía. En otras ocasiones, en lugar de preguntarles abiertamente, directamente le daba un conjunto de propiedades y les pedía que indicasen si esa propiedad se daba o no para ese ejemplar. Sea como sea que preguntara, la cuestión es que obtuvo tablas de este tipo que permitió elaborar unas puntuaciones que es lo que se corresponde con lo que llamamos parecido familiar o parecido de familia. Si os fijáis, lo que tenemos aquí es que hay 10 ejemplares y los 10 contienen, según la respuesta dada por los participantes, la propiedad pluma. Después, cuando vamos a la propiedad o atributo de poder volar o volar, pues vemos que no todos los ejemplares los tienen, sino que solo las tienen 7. Y son los 7 primeros que aparecen en esta columna de la izquierda. A continuación tenemos otra propiedad que sería pequeño, lo mismo con insectívoro, lo mismo con poder cantar y lo mismo con arborícola. Como veis, cada vez son menos el número de ejemplares que realmente tienen esa propiedad, lo cual quiere decir que una propiedad en principio parece ser relativamente más importante que las otras propiedades, por lo menos para lo que sería la categoría de pájaro. Cuando se cogen las puntuaciones obtenidas por cada uno de los ejemplares y se suman, lo que se obtiene son unos valores que nos hablan del parecido de familia, es decir, de hasta qué punto un ejemplar comparte propiedades con otros ejemplares de la misma categoría. Como podéis ver, Gorrión comparte muchísimas propiedades con otros ejemplares de la categoría, por eso es uno de los pájaros más típicos. Lo mismo ocurre para pájaro azul y lo mismo ocurre, por ejemplo, para golondrina. En cambio, pingüino comparte muy poco con el resto de los ejemplares de la categoría. Son muy propias propiedades las que tienen en común con estos otros miembros. De ahí que su parecido de familia o su parecido familiar con los otros ejemplares sea muy bajo. Si os fijáis, la tipicidad correlaciona perfectamente con el parecido de familia o parecido de familia en atributos o propiedades obtenido de esta forma. Así veis que, por ejemplo, los que aparecen primero, los primeros pájaros, pues tienen una puntuación muy alta en parecido familiar y al mismo tiempo son los ejemplares más típicos de esa categoría o algunos de los ejemplares más típicos de esa categoría. Y lo contrario ocurre para pingüino o flamenco, que no son especialmente típicos de esa categoría y sin embargo, y por lo tanto muestran también una baja puntuación en lo que sería
esta medida del parecido familiar o parecido de familia. Por lo tanto, la respuesta que dio Eleanor Ross es que no es la frecuencia la que realmente permite explicar por qué unos ejemplares son más típicos que otros, sino realmente es el conjunto de propiedades que comparte con otros animales, eso que ella denominó el parecido de familia o parecido familiar. Como ya se ha comentado, el descubrimiento de los efectos de tipicidad supuso un fuerte varapalo para el enfoque clásico de la estructuración conceptual. Alternativamente, estos descubrimientos dieron pie al desarrollo de otros enfoques teóricos cuya característica común era que se trataban de enfoques probabilísticos, de naturaleza probabilística. Esto quiere decir que estos enfoques veían la categorización no como una cuestión de todo o nada, sino como una cuestión de grado, y la pertenencia de los ejemplares a las categorías como una cuestión también de grado o de probabilidad. Se podría ser un mejor o peor miembro de una categoría dada. A partir de la idea de parecido familiar, la misma Eleanor Ross dio lugar a un enfoque que se conoce como el enfoque de los prototipos. La idea teórica detrás de este enfoque de los prototipos es que nuestros conceptos están representados bajo la forma de un prototipo. La pregunta es, ¿qué es un prototipo? Pues inicialmente algunos autores han defendido que el prototipo podría ser algo así como un ejemplar ideal o promedio, como la abstracción de alguna manera de todos los ejemplares que hemos visto, como podría ser en este caso, y tenéis ahí, una abstracción de la idea de taza, que sería un ejemplar ideal que podríamos usar para categorizar cualquier ejemplar o estímulo que tengamos delante como miembro o no de esa categoría, la de taza. Esta idea, sin embargo, no fue la que defendía Eleanor Ross, sino que su versión del prototipo era más como un listado o una suma de propiedades, algo que tenía que ver mucho más con la idea de parecido familiar. Según esta autora, los prototipos no son ni más ni menos que una representación que incluye la suma de las propiedades según los pesos, es decir, según la importancia que esas propiedades tienen para la categoría en cuestión. Como veis aquí representado, por ejemplo, si sacásemos o extrajésemos las propiedades que hemos visto de parecido de familia en la tabla anterior, pues tendríamos que las plumas, por ejemplo, estarían dentro de esa representación o esa suma de propiedades y tendría un mayor peso que la siguiente, que puede volar, o que es pequeño, o que es insectívoro, o que canta, etc. Cada una de esas propiedades tendría su propio peso. ¿Cómo funcionaría entonces el proceso de categorización con este tipo de ideas sobre los prototipos? Pues simplemente funcionaría a través de la comparación, a la búsqueda de la semejanza entre el ejemplar que estamos percibiendo y este conjunto de propiedades que tenemos de alguna manera representadas de forma unívoca en nuestra memoria. Esas propiedades pueden cumplirse más o menos y además esas propiedades, como hemos dicho antes, son más o menos importantes. El resultado sería, en este caso, que seguramente, a pesar de que no es una taza o un ejemplar muy típico, pues seguramente podríamos categorizarlo en base a una serie de propiedades como taza. Y lo mismo si presentásemos otro pájaro, por ejemplo aquí, que fuese pues, un gorrión, pues veríamos que fácilmente ese pájaro, que es muy típico, va a activar muchísimas propiedades y va a ser mucho más fácil de identificar o categorizar como miembro de esa categoría. En definitiva, como hemos indicado, es posible que la idea de prototipo se interprete de dos formas diferentes, una como un ejemplar ideal o promedio, u otra, que es la que generalmente defendió Eleanor Ross, como una suma de propiedades, como un listado de propiedades que de alguna manera están conjuntamente representadas dentro de nuestra memoria. Es importante que veáis que la diferencia fundamental con respecto al enfoque de las propiedades es el hecho de que esas propiedades que reconoce la idea del prototipo son propiedades que tienen pesos relativos, no son igualmente importantes o suficientes y necesarias. Se puede cumplir alguna, incluso la más importante, tener pluma, es posible encontrar algún tipo de ejemplar que pertenezca a la categoría de pájaro, que lo categoricemos de esa forma y aún así no tenga plumas. ¿Qué ocurrirá con ese ejemplar? Pues que puntuará en otras de las propiedades asociadas al prototipo. ¿Qué ocurrirá también cuando tratemos de categorizarlo? Porque seguramente nos resultará mucho más difícil, tardaremos más en categorizarlo que si se tratase de un ejemplar más típico. Por lo tanto,
La idea fundamental dentro del enfoque probabilístico del prototipo es que tenemos algo así como una lista, una suma de propiedades, pero que esas propiedades son muy diferentes a las que se defendían, que se teníamos representando los conceptos según el enfoque clásico. Aunque la teoría del prototipo no es una teoría sobre las relaciones jerárquicas entre categorías, es decir, no es una teoría que proponga un modelo o red jerárquico de representación de las categorías en memoria, como digo, a pesar de que ese no es su objetivo, sí que es cierto que la teoría del prototipo hace una predicción o propone algo en relación a este tipo de relaciones jerárquicas. Y en particular lo que propone es que el prototipo, eso que ellos llaman el prototipo, es decir, las sumas de propiedades que representan el concepto o la categoría, encaja muy bien dentro de este modelo jerárquico en lo que sería el nivel básico de representación. Y encaja muy bien porque en ese nivel, en lo que se denomina nivel básico, es posible tener un equilibrio entre dos propiedades muy importantes de relaciones entre los conceptos o las categorías. Por un lado, en ese nivel se puede maximizar bastante lo que es la semejanza entre los ejemplares que pertenecen a esa categoría. Por ejemplo, aquí, pájaro. Mientras que, al mismo tiempo, se minimiza la semejanza con otras categorías, como podrían ser del mismo nivel, como podrían ser, por ejemplo, perro o lagarto. Para ver esto vamos a fijarnos más detenidamente en los diferentes niveles y en este equilibrio entre maximizar semejanza dentro de la misma categoría y minimizar la semejanza con categorías próximas. En este sentido podemos empezar por el nivel subordinado y veremos que aquí se maximiza bastante, de hecho mucho, la semejanza a nivel de dentro de una misma categoría, porque dentro de la misma categoría de gorrión todos los ejemplares van a ser mucho más parecidos. Es decir, el conjunto de propiedades que define el prototipo va a ser capaz de identificar mucho más fácilmente a todo el conjunto de ejemplares que forman esa categoría. Todos los gorriones son muy parecidos entre sí. Sin embargo, a pesar de que maximiza esa semejanza dentro de una misma categoría, quizá minimiza, ya no minimiza lo suficiente quizás, lo que sería la semejanza con una categoría próxima. Por ejemplo, gorrión, si te pusiéramos mirlo o pusiéramos el petirrojo, por ejemplo, que es más parecido, pues son otras categorías del nivel subordinado, pero que no permitiría, que son similares a gorrión, y por lo tanto, esta categoría, este nivel subordinado, no permitiría discriminar muy bien entre dos categorías próximas. No permitiría discriminar muy bien porque son bastante más semejantes entre sí. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, para perros. Un mastín y un labrador pues probablemente son bastante parecidos entre sí, comparten bastantes propiedades. Así que a pesar de que este nivel subordinado maximiza la semejanza dentro de la categoría, no es bueno para minimizar la semejanza con respecto a categorías afines. Los mismos ejemplares pueden ser confundidos uno con otro fácilmente. Si nos vamos al nivel supraordenado, encontramos justo lo contrario. En este caso, lo que tenemos es que se minimiza bastante lo que sería la semejanza con categorías del mismo nivel. Por ejemplo, animales pues tienen muy poco que ver con plantas o con vehículos, pero al mismo tiempo no producen una gran semejanza dentro de la categoría. Los animales dentro, cualquier ejemplar de animal puede ser muy distinto entre sí. Y las propiedades, eso que hemos hablado antes, que era el prototipo, pues no parece que puedan funcionar muy bien a este nivel tan supraordinado. ¿Cuáles son las características fundamentales de un animal que nos permite distinguir entre animal típico y no típico? Pues no está muy claro, ¿no? Por lo tanto, en este nivel supraordinado lo que tenemos es casi lo contrario a lo que deberíamos observar o lo que observamos en el nivel subordinado. Maximiza muy poco lo que es la semejanza dentro de la categoría, aunque es cierto que sí que minimiza bien la semejanza en categorías afines, con respecto a categorías afines como vehículos o plantas. Afines me refiero del mismo nivel. En cambio, el nivel básico precisamente presenta un equilibrio muy bueno entre ambas situaciones, puesto que permite, los perros son bastante parecidos entre sí, pero comparten, por ejemplo, muy poco con los pájaros, o lo mismo los pájaros con respecto a los perros. Por lo tanto, en este nivel, el conjunto de propiedades que definen el concepto y que forman el prototipo permiten muy bien equilibrar entre
ser muy semejantes dentro o relativamente muy semejantes dentro de una misma categoría y al mismo tiempo no parecerse mucho a miembros o ejemplares de otras categorías relativamente próximas, como pueden ser otros tipos de animales, como puede ser pájaro con respecto a perros. Por lo tanto, la teoría del prototipo también tenía una contribución con respecto a estas ideas de la organización jerárquica de relaciones entre categorías. Una perspectiva radicalmente diferente es la ofrecida por la teoría de los ejemplares. Como hemos visto, tanto el enfoque clásico como la teoría del prototipo defienden la idea de que existe una única representación de la categoría. Se trataría de una representación que resume las principales propiedades que nos permiten identificar los ejemplares que pertenecen a dicha categoría. Se trataría, por tanto, de una representación general y hasta cierto punto abstracta. En contraste a esta idea, el enfoque de los ejemplares propone una versión muy diferente de la estructuración conceptual. Lo que viene a proponer es un enfoque basado en la memoria episódica, es decir, en nuestra capacidad para recordar objetos o estímulos que son similares al que tenemos que categorizar y estamos percibiendo en un momento determinado. La idea, reflejada aquí en esta representación que os pongo en la diapositiva, es que cuando percibimos un estímulo y tenemos que categorizarlo de alguna manera, en este caso sería esta especie de taza retrete, lo que ocurre es que activamos múltiples representaciones de estímulos que son semejantes. Esto es algo muy básico en memoria. Ante la percepción de un estímulo solemos evocar fácilmente otros estímulos que son semejantes. La idea es que si somos capaces de evocar muchos estímulos que son semejantes y pertenecen a una misma categoría, imaginaros que somos capaces de evocar todos esos tipos de tazas que tenéis aquí representados, pues entonces seremos capaces también de categorizar ese estímulo como perteneciente a la misma categoría que estos otros estímulos, es decir, a la categoría de taza. Igualmente, este tipo de teoría, de enfoque de los ejemplares, es capaz de explicar fenómenos como el de la tipicidad. Los ejemplares que consideramos típicos son aquellos que recordamos más fácilmente y que más fácilmente se parecen o comparten características con otros estímulos que recordamos y pertenecen a la misma categoría. Aquellos que no son típicos o que pueden ser incluso casos límites, como podría ser el pingüino, son aquellos que quizás evocan otros estímulos, no solo estímulos pertenecientes a su categoría, o a la categoría, en este caso, por ejemplo, de pingüino, pues a la categoría de pájaro, sino que también evocaría otros estímulos, otros objetos, otros animales, que comparten algunas características con él y que no pertenecen a dicha categoría. Por lo tanto, sería un ejemplar muy poco típico porque tiene capacidad para evocar estímulos que son parecidos y que son miembros de la misma categoría y otros que, aunque parecidos, no pertenecen a esa categoría. De nuevo, insisto, la principal diferencia aquí es que todo se explica por nuestra capacidad para evocar estímulos que son semejantes. Esto, como he dicho, diferencia este enfoque bastante de los otros dos enfoques, a pesar de que es un enfoque igualmente probabilístico, como ocurre con el caso de la teoría del prototipo. Es fácil ver que esta idea de basar parte de nuestra categorización, al menos en etapas iniciales del aprendizaje de lo que es una categoría, en la comparación del ejemplar que estoy viendo con aquellos ejemplares o estímulos que recuerdo simplemente porque estoy viendo este otro ejemplar, es fácil ver que eso es algo que ocurre habitualmente. Al menos ocurre habitualmente cuando todavía no hemos categorizado de forma definitiva o no tenemos una categoría formada con respecto a ese estímulo. Imaginaros, por ejemplo, que la primera vez que vemos una cebra, alguien nos dice, esto es una cebra. Y empezamos a pensar que cebra es ese ejemplar específico que hemos visto. Si vuelvo a ver un animal parecido, automáticamente pensaré, vale, es una cebra, pero no porque ya tenga unas características generales de lo que significa ser cebra, sino porque se parece a ese otro animal. Es posible que con múltiples experiencias sí que entonces empecemos a desarrollar una idea más general de lo que supone ser una cebra. Por lo tanto, incluso dentro de la teoría del prototipo es fácil ver que las etapas iniciales de aprendizaje de una categoría van a depender en parte de esta semejanza que existe entre un estímulo y aquello que recuerdo inmediatamente cuando percibo ese estímulo. No obstante, hay otras situaciones en las que las dos teorías difieren bastante y la idea general, para resumir, es que
Los tres enfoques que hemos visto pues tienen sus aspectos positivos y negativos. El enfoque clásico parece el menos real desde un punto de vista psicológico y el que más dificultades tiene para explicar un fenómeno tan robusto como es el de la tipicidad. Sin embargo, el del prototipo y los ejemplares pueden explicar cosas muy similares y aunque hay algunas diferencias, algunos efectos que favorecen un enfoque sobre el otro, la idea que al final uno puede extraer es que a la hora de categorizar nos basamos en diferentes tipos de información. En algunos casos usaremos algo parecido a lo que llamamos prototipo, esa idea de una representación general de la categoría, y en otros posiblemente nos basaremos más en este tipo de comparación con el estímulo que soy capaz de evocar, es decir, con este tipo de proceso más básico de memoria. En resumen, hemos visto tres enfoques diferentes, pero es muy posible que durante la categorización y el aprendizaje de categoría, nosotros, los seres humanos, seamos capaces de utilizar muchas de las cosas propuestas en ambos enfoques, es decir, no somos usuarios exclusivos de uno de ellos. Con esto terminamos este vídeo y en el siguiente volveremos a tratar el tema de la estructuración conceptual, pero ya orientados a la idea de la combinación de conceptos y el proceso y la definición de lo que sería el proceso de categorización.